ama con ese amor incalculable. No sé lo que pasó en el sonido, ya vamos a revisar. Le pido disculpas, principalmente al Señor le pido perdón por no, pero algo pasó, ya vamos a revisar que no quiero, pero no, que nada impida que podamos nosotros alabarle al Señor. Busquen su Biblia en la segunda carta de Pedro y vamos a ver en la serie de mensajes que comenzamos la semana pasada sobre la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, la importancia de conocer y estudiar la palabra de Dios. En la parte 2 sería esta. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Busquen en su Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo, perdón, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Podemos leer del 13, donde comienza, dice, padeciendo, Segunda de Pedro, perdón, estoy en Primera de Pedro. Segunda de Pedro 3, 14 al 18. Segunda de Pedro 3, 14 al 18. Busquen su Biblia, Segunda de Pedro 3, 14 al 18. Segunda de Pedro 3, 14 al 18. ¿Lo encontraron? Dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible y en paz. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16 dice así: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, estoy leyendo 2 de Pedro capítulo 3, ahora voy a leer el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo quiero leer otra vez el versículo 16. Y decía que, hablando del apóstol Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pablo, lo que se refiere al apóstol Pedro, hasta allí nomás vamos a leer, se refería a que el apóstol Pablo escribía en sus cartas, escribía con respecto a la gracia del Señor, que es la gracia, el regalo inmerecido de Dios. Pero dice que los indoctos la torcían. Dice que Pablo escribía sobre la gracia, pero con la sabiduría que Dios le había dado, pero eran difíciles de entender esas cosas, porque muchos las malinterpretaban, pero dice acá el apóstol Pedro, también inspirado por el Espíritu de Dios, que la malinterpretaban para su propio beneficio, eran indoctos e inconstantes que torcían las Escrituras para su propia perdición. En ese tiempo existían personas que por la ignorancia torcían las Escrituras. Hoy también existe ese tipo de personas. Torcer la Escritura es como obligar a la Escritura, a la palabra de Dios, que diga lo que yo quiero decir, o para mi propio beneficio, o para encontrar una excusa para seguir pecando. Para crear una doctrina de pecado. Para confundir que la gracia del Señor no es el regalo del perdón, de la salvación, sino esos indoctos, aquellos que no conocían, aquellos que ignoraban. Indoctos significa ignorantes de la palabra de Dios. Torcían las Escrituras
creaban una doctrina, aquellos maestros, creaban una doctrina que era permisiva para el pecado. Cuando entendemos nosotros que la gracia es el regalo de Dios, es el perdón y la salvación de Dios que yo, ni usted, ni ninguno de la iglesia merecíamos. Que Dios nos salvó, que Dios nos perdonó por amor y por misericordia. Por gracia somos salvos, dice la palabra del Señor. Pero en aquellos tiempos, en el tiempo del apóstol Pedro, torcían las escrituras. Usa una palabra que es como, buscaba en el significado, es torcer, es deformar, es darle la forma que ellos querían a la palabra de Dios. Lo mismo hizo Satanás en el desierto cuando tentó a Jesús. Lo mismo hacen hoy los falsos predicadores, los falsos ministros de Dios, cuando usan la Biblia no como para que la Biblia sea el manual de vida, sino usan como un pretexto para su propia doctrina de perdición, para que de hacerle decir a la Biblia, sacando pasajes de contexto, para que crear un mensaje de acuerdo a su propio beneficio. Acá puntualmente Pedro hablaba de que estos ignorantes o indoctos no conocían la palabra de Dios o desconocían la palabra de Dios y estaban produciendo perdición para ellos mismos. Les resultaba de perdición. ¿Por qué? Porque un día iban a estar delante del Señor y iban a tener que rendir cuenta por qué hicieron eso con la palabra de Dios, por qué torcieron las Escrituras, por qué usaron la Escritura para su propio beneficio, para crear una doctrina permisiva, como hoy existe en muchas iglesias, donde quizás hay multitudes, porque lo que predican no es palabra de Dios, la palabra de Dios que es correctiva, la palabra de Dios que nos examina a nosotros, la palabra de Dios que nos hace entender que nosotros somos criaturas, somos limitados y que Dios es infinitamente poderoso y soberano. Entonces, cuando el hombre estudia la palabra de Dios, cuando el Hijo de Dios tiene revelación de la palabra de Dios, entiende su verdadera condición y entiende la condición de Dios, entiende quién es Dios. Porque hoy en día si hay diferencia entre los evangélicos, si nosotros hoy no nos llamamos evangélicos, sino nos llamamos reformados, cristianos, la diferencia, ¿sabe cuál es la diferencia puntual que nos divide o que el punto de división que encontramos entre los que nos congregamos y estamos dentro de la doctrina reformada, la doctrina bíblica, por decirlo de otra forma, es que los demás no reconocen que Dios es soberano, aunque usted no lo crea. Niegan la soberanía de Dios, niegan que Dios es soberano, niegan que Dios puede elegir, niegan y no quieren conocer al Dios que elige todo hasta el día que te vas a morir, lo decidió Él. Que hay muchos que van a llegar a los pies del Señor porque Dios lo determinó así y muchos se van a perder porque Dios también lo determinó así, pero ese conocimiento lo tiene exclusivamente Dios. Niegan eso. ¿Por qué? Porque el hombre pierde protagonismo. Usted ya escuchó muchas veces que yo les conté esto. Pero en el tiempo de Pedro, en el tiempo de Pablo, en las cartas de Pablo que hablaba de la gracia del Señor, que somos perdonados por gracia, Pedro decía que muchos malentienden la palabra del Señor, pero para su propio beneficio. Licencia para pecar. Total, todo se perdona. Fíjese qué diferente a lo que pensaban los mártires de aquel tiempo. Ayer le hablaba eso a los chicos. Los mártires del primer siglo, de la iglesia del primer siglo, ellos estaban dispuestos a dar la vida por Jesucristo. Cuando eran amenazados de muerte, pero literalmente amenazados de muerte, y los mataban si ellos no reconocían el señorío del César y desconocían el señorío de Jesucristo. Ellos estaban dispuestos a morir por Cristo. Cosa que hoy en la iglesia creo que escasea, esa dedicación por Cristo, esa dedicación que hay por Cristo. Dígame si no es así. No pensemos tanto en Pablo, sino en los mártires. Los mártires, había familias, si ustedes leen la historia de la iglesia, los mártires, había familias completas que eran devoradas, desmembradas por leones, eran presentados como espectáculos públicos. Se reían de los cristianos. Los cristianos eran empalados, eran cubiertos de brea, de alquitrán, y eran antorchas vivientes que se encendían a la entrada de las ciudades, exhibidos públicamente. Solamente, ¿saben por qué? Por no negar el cristianismo,
Por no decir, no, ellos podrían decir, decían, no, yo no soy cristiano, Cristo no es mi Señor. Su vida en esta tierra iba a continuar por un tiempo más. Ellos estaban dispuestos a morir por Cristo. Cuando hoy día en la iglesia, cuando hoy día un cristiano siglo XXI, y no lo digo por nadie en particular, Dios es testigo de lo que hay en mi corazón, lo digo primero por mí. A veces dudamos si vamos a congregarnos, si hace frío o hace calor, si va a llover un poquito, si no. Cuando los mártires, nuestros hermanos del siglo pasado, daban la vida por Cristo. Fíjese la falta de compromiso, pero ¿por qué? Yo me pregunto, ¿no? Yo siempre cuando si veo algún error en algún hermano o en alguien de mi familia o de algún hermano, porque somos buenos para ver los errores de los demás, pero no lo propio. Yo lo que hago primero es, miro mi error. Yo me preguntaba lo siguiente, ¿por qué tenemos esa falta de compromiso? ¿Saben por qué? Por el desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque si tuviéramos un verdadero conocimiento de la palabra de Dios, también esto nos llevaría a tener un verdadero conocimiento de quién es Dios. Porque la revelación de Dios fue dada por medio de Jesucristo, y Jesucristo fue revelado en las Escrituras. Las Escrituras hablan de mí, decía Jesús. Las Escrituras hablan de mí. En las Escrituras vamos a encontrarlo a Jesucristo. Entonces, si nosotros estudiamos las Escrituras iluminados por el Espíritu de Dios, vamos a encontrarnos con Jesucristo, vamos a encontrarnos con la grandeza de Dios. Vamos a saber verdaderamente quién es Dios. Y eso va a producir en nosotros ese temor del Señor, aquel respeto, aquella reverencia por Dios, reverencia por la palabra de Dios. Nosotros como cristianos, hablo en conjunto, todos los cristianos, los que estamos aquí, los cristianos que están en otra parte del mundo, tenemos que tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios. O si no, vamos a caer en el error que cayeron los hermanos de aquel tiempo, en el tiempo de Pedro, en el tiempo del apóstol Pablo. Fíjese qué predicador, con toda la revelación de Dios. La gente malentendía el mensaje, pero para su propio beneficio, los indoctos los llama Pedro, los ignorantes de la palabra de Dios, aquellos que no están instruidos en la palabra de Dios, eran engañados por aquellos falsos predicadores. Hoy pasa exactamente lo mismo. Hoy pasa exactamente lo mismo. Muchos son engañados, pero por la falta de conocimiento, porque la Escritura se cumple a rajatabla, se cumple las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo decía, en aquel tiempo van a tener comezón de oír la sana doctrina, le va a molestar oír la sana doctrina, van a buscar maestros de acuerdo a sus propios malos pensamientos, de acuerdo a su propia concupiscencia, que les endulce los oídos. Allí están muchos que dicen ser cristianos porque van a una congregación o a una iglesia. Pero todos vamos a ser probados delante del Señor si somos verdaderamente hijos de Dios. Estoy repitiendo lo que dije la semana pasada, lo que dijo Jesucristo en Mateo 7. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque no viviste conforme a la voluntad de mi Padre, a la palabra de Dios. Si no viviste de acuerdo a tu propia ley, en anomalía, en tus propias normas, no te registe ni te sujetaste a la norma, a las normas, a las Escrituras, a la ley del Señor. ¿Pero por qué? Por desconocimiento de la palabra de Dios. Muchos no quieren, ¿por qué muchos niegan? ¿Por qué muchos tuercen la palabra de Dios? Dice que son inconstantes, eso produce una inconstancia. ¿Qué es ser inconstante? Que no comenzamos algo y lo terminamos, abandonamos, nos decaemos, no somos perseverantes. Voy a comenzar mi disciplina de oración, oro un día, 2 días y el tercer día ya no oro. Voy a comenzar a leer la palabra, comienzo a leer, sí, me voy a poner las pilas, voy a leer la palabra, leo un día, 2 días, a la siguiente semana ya la Biblia queda guardada. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esa inconstancia? Esa inconstancia es producto del desconocimiento, de la ignorancia, esa palabra que tanto nos molesta. Nosotros podemos ser ignorantes en muchas cosas, podemos ser ignorantes en astronomía, en matemáticas cuánticas, en ciencias de este mundo, pero no podemos ser ignorantes de la palabra de Dios. No podemos permitirnos ser ignorantes de la palabra de Dios. Y hoy, lamentablemente, con mucho dolor en mi corazón y en mi espíritu, hay muchos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, que son
ignorantes a la palabra de Dios. Yo estaba hablando en esta semana con un amigo que tengo en Costa Rica, que es de Tucumán, hace años que está en Costa Rica, y la iglesia lo está por mandar a abrir una obra en San Luis. Y le digo, ¿cuándo venís? Dice, todavía estoy en el seminario estudiando. Pero me falta un año más de internado, dice. Él ya es un hombre casado, con familia. Internado, un año más estudiando teología. Ahora estoy viendo la parte social. Yo digo, tanto nivel de estudio en la iglesia. Y a veces, ¿cómo están? ¿Qué están estudiando? Estamos estudiando el libro de Filipenses. ¿Y ustedes qué están estudiando? Y nosotros estamos, yo digo, hace rato estamos todavía en la teología sistemática, en el capítulo no sé cuánto, que no podemos avanzar. No podemos avanzar, no podemos avanzar. Me preguntaba, ¿dónde está el error? El error no está en Dios, el error está en nosotros. El error está en desconocer, en ser indoctos a la palabra de Dios, al no conocer verdaderamente quién es Dios, al no tener un conocimiento completo. Fíjese lo que produjo el desconocimiento completo de Dios en el tiempo de Salomón. David le quería construir a Dios un templo y Dios le dijo que no le construya un templo, que su hijo le iba a construir un templo. Y vino Salomón y estaba por construir un templo. Dios le construye el mejor templo con las mejores cosas, oro, plata, las mejores maderas, piso de mármol, lo mejor de lo mejor que existe en este planeta Tierra, puso Salomón para la construcción del templo del Señor. Pero ¿sabe lo que dijo Salomón? Dijo... en Primera de Reyes, no lo busque, dice, ¿será que Dios habita en esta tierra? Porque si los cielos de los cielos no le pueden contener, los cielos de los cielos, el universo completo no pueden contener la grandeza de Dios, ¿cómo voy a pensar que Dios va a habitar en este templo? Estaba diciendo, ¿cómo puedo pensar, cómo puedo creer yo? Con sabiduría de Dios hablaba Salomón, que yo lo voy a encerrar a Dios en una casa. Fíjese la ignorancia ahora de muchos en este tiempo, que hay mucha idolatría. Ustedes y yo vemos idolatría en este tiempo de la Virgen de Urcupiña y tantas cosas. Pero vemos a gente que va y sigue, y hace las fiestas y le dedica tiempo a una mentira. Y nosotros conociendo la verdad. Pero ellos creen que Dios está en una imagen, encerrado, o a muchos creen, muchos ya dentro de, aún los evangélicos creen que Dios está encerrado dentro de una religión o de una denominación. El desconocer la Escritura. Hay muchos que hacen creer que Dios está encerrado en el pastor solamente, y la gente idolatra al pastor. Pero la Escritura nos dice que Dios, en Isaías dice que Dios habita en las alturas y en la santidad. Pero con aquel pobre y quebrantado de espíritu, con aquel humilde, en el corazón del humilde habita Dios también. ¿Cómo puede ser que Dios, que los cielos de los cielos no lo pueda contener, pero habita en nuestros corazones? Ese es el misterio más grande que existe. Que el Dios inmensamente grande habita en nuestro interior, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo. Pero el desconocer eso, hay muchas personas, muchos quizás hermanos que están por ignorancia, están errados. Creen todavía que Dios tiene preferencia por el ungido de Jehová. El ungido. Esa persona es ungida. Viene el ungido de Centroamérica. Vamos todos a verlo, vamos a recibir algo nuevo de parte de él. Pero ¿de dónde viene eso? De la ignorancia de la palabra de Dios. ¿Pero por qué ignoran la palabra de Dios? ¿Sabe por qué ignoran la palabra de Dios? No porque no tengan acceso al conocimiento. ¿Sabe por qué ignoran la palabra de Dios? Ignoran la palabra de Dios porque no quieren conocer la palabra de Dios. O sea, son ignorantes, son indoctos por elección propia, porque les conviene, entre comillas. ¿Por qué les conviene? Porque la palabra de Dios es la que nos examina profundamente y nos abre y queda todo expuesto, toda la maldad, toda la suciedad que tenemos en nuestros corazones queda al descubierto, queda delante de los ojos de Dios, expuesta por la luz de la palabra de Dios. No queremos dejar de hacer lo malo porque eso nos agrada y sabemos que si nos acercamos a la palabra de Dios vamos a ser descubiertos, pero no nos engañemos, no nos engañemos.
No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Un día vamos a estar delante, no vamos a escaparnos, quizás vamos a creer que nos escapamos mucho tiempo de Dios, pero un día vamos a estar delante de la verdad. Y vamos a ser confrontados con la verdad. Todos, los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia. Los que dicen ser cristianos y los que son ateos, todos vamos a comparecer ante el tribunal, delante del trono blanco o delante del tribunal de Cristo, delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vamos a ser juzgados no por nuestra opinión, no por lo que dijo el ungido de Jehová que vino de Centroamérica o de Estados Unidos. Vamos a ser juzgados por la Escritura, por la palabra de Dios. Por aquella palabra que nunca va a pasar. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra jamás va a pasar, dijo Jesús. Por esa palabra que muchas veces la despreciamos, esa palabra que muchas veces la dejamos de lado. Y optamos por ser ignorantes, por conveniencia, entre comillas. El desconocimiento del profundo significado de las Escrituras hace que muchos cristianos no quieran confrontarse con la verdad. Se avergüenzan de la palabra de Dios. Hay muchos que se avergüenzan de la palabra de Dios. Hay muchos que están de este lado del púlpito, se avergüenzan de la palabra de Dios. Se avergüenzan porque no quieren predicar lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Cambian el mensaje, tuercen el mensaje para el beneficio del oyente, para que no se ofenda el hermanito que vino, para que no se ofenda la hermanita y no se vaya. Y se vaya a buscar a otro predicador que le hable más lindo. Se avergüenzan de la palabra. ¿Pero por qué se van a avergonzar de la palabra de Dios? Porque la desconocen. Pero pueden desconocer, pero si la leyeron completamente, ¿saben lo que desconocen? Quizás la conozcan de memoria muchos versículos y digan, yo no la desconozco, yo la conozco. Desconocen de aquel que dijo que si desechan la palabra de Dios, lo desechan a Él. Del autor de la palabra. El Espíritu de Dios es el autor de la palabra. Cristo es la palabra de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, en el principio era el logo, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Y después se dice en el versículo 14 de Juan 1, dice, el verbo fue hecho carne, la palabra se hizo carne. Jesucristo es la palabra de Dios. Se avergüenzan de Jesucristo. La palabra de Dios no es el libro, no es la Biblia, no son las hojas de papel de arroz. La palabra de Dios es Cristo, manifestado por medio de su Espíritu, que da entendimiento al creyente. Y cuando lee uno que no es creyente, uno que no nació de nuevo, para él son cosas desconocidas, locuras, como dijo el apóstol Pablo, incoherencias, y desprecian la palabra de Dios, diciendo, no, ese es un libro escrito por hombres. ¿Verdad que fueron hombres los que lo escribieron? Pero inspirado por el Espíritu de Dios, con un solo autor, el Espíritu Santo de Dios. Se avergüenzan de la palabra de Dios. Creen en otras cosas, creen más en la psicología que en la palabra de Dios. Hay muchos pastores que usan la psicología, usan la metafísica. Pero hay muchos hermanos que todavía usan la psicología, usan la metafísica antes que la palabra de Dios. Desconocen y no creen en la eficacia de la palabra de Dios. Ponen antes que la palabra de Dios sus propios argumentos, su propia opinión o la opinión de algún pensador de este siglo. Y quizás a veces hasta aprecian más lo que dice la psicología o aprecian más lo que dice el humanismo antes que la palabra de Dios. Eso ocurre dentro del pueblo de Dios. Desconocen. Prefieren, antes de leer la Biblia, prefieren leer un libro de un autor secular, porque creen que van a encontrar algo mejor que lo que dice la palabra de Dios. Claro, quizás les conviene leer un libro del autor secular, porque el libro del autor secular no te va a examinar lo que hay en tu corazón. Es más, quizás maquille el pecado, la muerte espiritual que hay en tu corazón. En cambio, la palabra de Dios siempre nos confronta. Dígame si no es así. Cuando leemos la palabra de Dios y nos confronta, yo me siento confrontado, me siento incomodado, sacudido por la palabra de Dios. Cuando no estoy haciendo lo correcto y la palabra de Dios viene a mi corazón, la palabra de Dios viene a mi mente traída por el Espíritu Santo y comenzamos a pensar, no, pero no estoy haciendo. Tengo que hacer algo más para el Señor. Si estoy orando, tengo que orar más. Si estoy leyendo, tengo que leer más, tengo que conocer más de Dios. La palabra de Dios es verdad. Jesús dijo, y esa verdad nos santifica. Santifícalos en tu verdad, pedía Jesús al Padre.
La iglesia a veces pondera más el conocimiento humano que el conocimiento de la palabra de Dios. O a veces valoramos, decimos a esa persona qué conocimiento, qué sabiduría que tiene. Y esa sabiduría es humana. Y la Biblia, ¿qué dice con respecto a la sabiduría humana? Le dice la Biblia, no lo digo yo. Es insensatez para con Dios. Dios considera a un sabio de este mundo insensato, tonto. Pero nosotros decimos, qué inteligencia de este hombre. Son inconstantes en todos sus caminos, dice el apóstol Pedro, aquel que es indocto, indoctos, inconstantes, que tuercen las escrituras. Siguen un interés personal y mezquino. Cuando una persona desconoce de la palabra de Dios, busca en la palabra de Dios para su propio beneficio, pero no para ser examinado y ser edificado por medio de la palabra de Dios y conocer más de Dios, sino solamente con un fin, con un propósito mezquino y personal, para que Dios me bendiga. Y decimos a veces, hasta a veces tenemos el atrevimiento, lo digo porque yo lo hice, yo lo pensé, aunque no lo dije con mis palabras, pero lo pensé. Y ¿por qué será que Dios no me bendice? Aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche, aquel que no anda según el consejo del malo, sino que medita en la ley del Señor de día y de noche, y en la ley del Señor encuentra que es deliciosa, esa persona será como árbol plantado junto a corriente de agua, va a dar su fruto a su tiempo, sus hojas no van a caer, y todo lo que hace va a prosperar, dice el Salmo 1, muy claramente. ¿Por qué será? ¿Por qué será que mi familia está como está? ¿Por qué será? Estamos diciendo, cuando decimos ¿por qué será? Estamos diciendo, ¿será que Dios está mintiendo? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Y por qué no pensamos, será que yo me olvidé de Dios? ¿Será que desprecié la palabra? ¿Será que no quiero conocer la palabra? ¿Será que le dedico más cosa a otra cosa que al conocimiento de la palabra de Dios? La palabra de Dios no es el libro, la palabra de Dios es Jesucristo, hecho carne. Jesucristo fue la palabra que, inspirado por el Espíritu de Dios, los hombres de Dios escribieron. Lo que encontramos en el canon bíblico. La palabra de Dios es vida y es espíritu. Hermano, la palabra de Dios es eficaz. Por desconocer la palabra de Dios, ¿qué es lo que ocurrió? Han formado una propia imagen en su mente de un falso Dios, incumpliendo los 2 primeros mandamientos que dice que no vas a adorar a dioses ajenos, ni vas a formar imagen ni adorar a otros dioses. Decimos, yo jamás voy a adorar una imagen, yo jamás voy a adorar a una imagen hecha de yeso, jamás voy a adorar a un ídolo. Pero hoy en muchas iglesias, los domingos en la mañana, en muchas partes del mundo están adorando a ídolos, a un Dios que no es bíblico, a un Dios de su propia imaginación, a un Dios que formó un predicador, un falso maestro, un falso ministro de Dios. Están adorando a un Dios que no es soberano, están adorando a un Dios que no disciplina y castiga al que peca y lo lleva al arrepentimiento, aquel Dios que lo toma por hijo, lo disciplina, lo forma conforme a la imagen de Jesucristo. Están adorando a otro Dios que dice, vení a mí, yo te voy a dar todo lo que necesitas y no me importa si seguís siendo pecador. Están diciendo que aquel Dios que se acerca no los cambia, no los transforma, sino le permite que sigan en su vida de pecado. Ese no es el Dios de la Biblia, ese es un Dios de la imaginación, del corazón del hombre, por desconocer la palabra de Dios. Yo les decía a los hermanos el miércoles, fíjense ustedes, les digo y les aconsejo, si pueden, escuchen una predicación de algún predicador de la prosperidad, lo va a leer un solo versículo de la Biblia. Si es generoso, 2, no pida más. Y después el 99,9% va a escuchar argumentaciones humanas, pensamientos humanos, dogmas del hombre. Va a escuchar opiniones propias, va a escuchar lo que usted quiere escuchar, no lo que dice la palabra de Dios. Usted va a decir al final en su carne, qué lindo que estuvo esta predicación. Hasta estuvo más entretenida de lo que predica Marcelo el domingo. Pero después pregúntese, vaya a orar, Señor, lo que escuché es palabra tuya o es palabra de la carne, carnal. Cuando íbamos a una iglesia hace un tiempo atrás, el pastor le permitía a un hermano, no sé, yo tengo miedo de decirle hermano, no sé, que haga la introducción, y el hermano iba y hablaba y comenzaba a hablar y el tono de la voz hacía que lloremos todos y estábamos llorando, y un día yo me pongo, hasta yo estaba llorando, ¿por qué estoy llorando yo? Me pregunto, ¿por qué estoy llorando?
me di cuenta que tocaba las emociones, era almático, tocaba el alma. La palabra de Dios no llega al alma, sino dice que divide lo que es el alma y el espíritu. Es más cortante que toda espada de dos filos. Discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. La palabra de Dios no te hace llorar por hacer llorar. La palabra de Dios te revela quién sos y el mal y el error que hay en tu vida. El pecado oculto que hay en tu vida es manifestado por la palabra de Dios. Yo dije, pero esto es carnal lo que está predicando, lo que está hablando. No es del espíritu, es de la carne. Es emocional, porque hoy en día cualquier actor te puede hacer llorar con una actuación, con una escena. Y eso no quiere decir que sea el Espíritu de Dios. Pero ¿por qué ocurre eso en que muchas iglesias todavía, en muchas iglesias, lamentablemente, como dice Apocalipsis, que muchas iglesias, el Señor les llama en Apocalipsis, el Señor no tiene temor de llamarlo, les llama sinagoga de Satanás. En muchas iglesias no se predica la palabra de Dios, hay mucha gente que desconoce. Y sabe lo más peligroso todavía, que cuando uno se acerca a ese hermano de esa iglesia, uno le quiere hablar, dice, no, ya conozco yo de la palabra de Dios. Yo ya conozco, pero te quiero hablar de la Escritura. No, eso no es de Dios. A ver, ¿cuántos muertos resucitaron en tu congregación? Y ninguno todavía. ¿Ves que no está Dios ahí? Así que andate. O sea, no quiero la palabra, quiero muertos que se levanten. Jesucristo dijo en aquel tiempo, muchos harán grandes milagros y prodigios, pero no son verdaderos. El Señor lo dijo, cuidado, dijo, cuidado. En este tiempo estamos viendo tiempos finales, tiempo de apostasía, tiempo de engaño. Muchos van a ser engañados, van a tratar de engañar aún a los escogidos, dijo, aún. Busque Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. ¿Quién lo puede leer en la versión Reina Valera, por favor? ¿Usted lo encontró, hermano Roberto? Sí. ¿Usted lo puede leer, por favor? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A ver, permítame un momentito, voy a ser un predicador, voy a arengarle a ustedes en vez de predicarle. Hermanos, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Amén, decía la iglesia. No se apresure, baje su brazo, no diga amén. Esto en muchas iglesias, por desconocimiento, han torcido esta palabra de Dios para su propio beneficio. Una vez yo le prediqué, me acuerdo, en San Benito, cuando recién estaba predicando, y que Dios me perdone por ignorancia, por no escudriñar su palabra. La versión Reina Valera dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y muchos dicen, vos sos un rey, vos sos una reina para Dios. No, pará, pero yo soy un vaso de barro, dice Pablo. La palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios es inequívoca, no hay contradicción alguna. Lo que nos equivocamos somos nosotros. Sí, a Dios siempre verás y todo hombre mentiroso, dice en Romanos 1. Pero recién leyó el hermano Roberto, y usted capaz nomás que esté leyendo en su Biblia que Dios nos hizo reyes sacerdotes. Yo le digo, está equivocado. ¿Por qué? Porque es una mala traducción de la Reina Valera. El original dice, yo leo otra versión más de acuerdo al original, dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Amén. Él ha hecho un reino de nosotros, de sacerdotes, que le sirvamos a Él. Cambia mucho, ¿no? Así que abajo el ego, el orgullo. Todavía no es rey, el único rey es Él. Él es rey de reyes, señor de señores. En algunas iglesias hacen encuentro de varones y de mujeres por separado y ponen una coronita al varón, una coronita a la mujer, y la mujer dice, yo soy reina, y va el marido, soy una reina, así que no me moleste. Pero cocinarme, yo no te voy a cocinar porque yo soy una reina. Y eso, el ego, y yo soy un rey. Dice que Dios habita en el corazón del humilde de corazón. Pero ¿por qué se creó el ego crecido tanto en la iglesia? ¿Por qué hay tanta falta de humildad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? ¿Por qué? Por desconocimiento a la palabra de Dios. ¿Cuántos conocían el verdadero significado de Apocalipsis 1:6? Levante su mano.
Estamos siendo permeables al engaño entonces, por no conocer la palabra de Dios. Viene alguien y te dice, ¿por qué tenés que ser humilde vos? ¿Por qué estás vestido así? ¿Por qué no te pones lo mejor ropa? Y bueno, no me alcanza, es lo único que tengo. No, vos sos hijo del rey, vos sos un rey. A ver, declará, soy un rey, soy un rey, soy un rey, soy un rey. Y viene acá y escucha que el predicador le dice, Dios habita en el corazón humilde. Mentira, es que habita en el humilde, tiene que ser rey, soy un rey. Un rey no es humilde, un rey es soberano, hace lo que él quiere. Y otra palabra que han torcido es cuando decían, tenés que llamar a las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. No, Dios es el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Él es soberano, Él puede hacerlo, yo no. Yo digo, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Y muchas veces en las iglesias, hermano, ¿estás enfermo? Sí, o declara que estás sano. Pero pará, estoy enfermo. Señor, saname, tenés misericordia de mí, sería el correcto, si es tu voluntad, saname. No, vos tenés que declarar, a ver, declarar conmigo. Estoy sano en el nombre de Jesús, estoy sano. Tenés que llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Ves que no tenés fe? No, Dios es el único que tiene esa facultad de llamar a las cosas que no son como si fuesen, porque Él es soberano. Pero el desconocimiento ha hecho que el cuerpo de Cristo cada vez se aleje más de Dios y cree un Dios servil, un Dios, más que un Dios parece el genio de la lámpara de Aladino que te dice, ¿qué es lo que quieres? Yo te voy a conceder todos tus deseos. ¿Qué es lo que quieres? Dice Dios. Entonces esa persona no sirve a Dios, quiere un Dios que le sirva a Él. Ese Dios se convierte, ya no es el Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener, sino ese Dios se convierte en un ídolo que se lo puede manipular, un ídolo de bolsillo, un ídolo que lo saco como una rueda de auxilio cuando lo necesito y lo guardo cuando no lo necesito. Ese Dios, ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios que adoramos aquí. El Dios de la Biblia, el Dios que vino a mostrar Jesucristo, es aquel que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo parte de la Trinidad, siendo Dios mismo hecho hombre, fue al Padre y le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Renunció a su propia voluntad y se sometió a la voluntad del Padre. Eso nos vino a enseñar a nosotros. Si la iglesia está conformada por discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Lo que Él hizo hacer, tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacer nosotros. El desconocer la Escritura, desconocemos de la eficacia de la Escritura, entonces necesitamos agregarle, añadirle algo más a la Escritura. Entonces necesitamos que venga un profeta ungido de Jehová y te diga lo que la Biblia no dice. Y muchos ignorantes de la Escritura levantando las manos y arengando y gritando en las iglesias, convirtiéndolas más que una iglesia en un loquero, por desconocer la palabra de Dios. Porque no conocen, creen que no es eficaz la palabra de Dios. No es suficiente la escritura de Génesis, Apocalipsis, tengo que agregarle algo más. Necesito un agregado, necesito un accesorio para completarle y sea más poderosa la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que se llama, cómo se llama eso? Herejía. Los herejes no entrarán al reino de los cielos, dice. No entrarán al reino de los cielos los herejes. Porque están mutilando al cuerpo de Cristo, están mutilando a Cristo, están mutilando la palabra de Dios para darle su propia forma, de acuerdo a su propio parecer, de acuerdo a su propia conveniencia. Y muchos se están enriqueciendo con la palabra de Dios. Y están ostentando que son siervos de Dios, bendecidos. Entonces de esa manera están diciendo, Dios fue malo con Pablo, fue malo con Pedro, porque Pedro no ostentaba, ni Pablo ostentaba, ni el mismo Cristo ostentaba tantas riquezas. Entonces Dios fue malo con ellos y fue bueno con los falsos predicadores, con los apóstoles, porque no hay pastores, hay apóstoles ahora. Apóstoles. Herejía tras herejía, y crece que va creciendo la herejía, pero no se preocupe porque esa es señal de que estamos viviendo los últimos días, porque ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya viene Cristo a buscar a su iglesia y ahí va a ver quién es quién. Ahí Él va a separar, dice que la cizaña, el trigo de la cizaña. Ahí van a quedar
los que son de Cristo. Y Cristo le dice, vengan, amados de mi Padre. Y a los otros le va a decir, no te conozco. Pero Señor, dice muchos milagros. Señor, yo soy de la carpa de allá, yo soy de la iglesia del apóstol tanto. No te conozco, no te conozco, no te conozco. No viviste de acuerdo, conforme a la voluntad de mi Padre. Ese día va a llegar. Ese día, si usted está con vida, lo va a ver. Si no está con vida, también lo va a ver porque va a resucitar y lo va a ver. La eficacia de la palabra de Dios. Vamos rápidamente. Hebreos 4:12. Busquemos Hebreos 4:12. Vamos rápido porque por cuestión de tiempo y son muchos versículos. Yo quiero que hoy entendamos la eficacia de la palabra del Señor. Hebreos 4:12. ¿Quién lo tiene? Lo va a leer, lo lee, por favor, así me ayuda. ¿Usted lo tiene, hermano Roberto? Por favor. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra y parte el alma y el espíritu. ¿Sí? Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne. ¿Y discierne? ¿Qué discierne? Los pensamientos y las intenciones que hay acá. Fíjese el poder de la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. Eficaz. Eficaz quiere decir que hace lo que es útil. No es inútil la palabra, es útil. No necesito otra palabra que no sea la palabra de Dios. No necesito la revelación de alguien que dice que es ungido o ungida. Yo necesito palabra de Dios. Palabra de Dios. Revelación del infierno tuvo tal predicadora o tal predicador. Sí, dice que en el infierno. Deseche eso. Deseche, son fábulas, son palabrerías. Lo único que produce confusiones. Vaya a la palabra de Dios. Pero dice que hay un espíritu, no, si la Biblia no lo dice, no lo crea. Pero dice que no, lo que dice la Biblia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea la palabra de Dios la única verdad y todo hombre mentiroso. Dice la Escritura. La palabra de Dios es útil para discernir, entonces Hebreos 4:12. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo, ahí sí quiero que la leamos, ahí lo voy a leer yo. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Dice así, toda la Escritura es inspirada por Dios. Según de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Está leyendo? Y útil, diga útil. Útil. Para enseñar, para redarguir. Redarguir es convencernos de lo malo. Redarguir. Me perdí. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Para instruir en justicia, para instruir en hacer lo correcto, hacer en justicia, en lo correcto, hacer lo correcto. 17, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el hombre de Dios de forma genérica, el hombre y la mujer, sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil. No necesitamos nada más que la palabra de Dios. No, yo lo voy a criar a mi hijo conforme a lo que dice Pilar Sordo, está de moda. Está bien escuchar a Pilar Sordo, pero después examinar con la palabra de Dios. No hay nada más poderoso y más sabio que la palabra de Dios. Es útil para instruir, para corregir, para hacernos dar cuenta de nuestros errores, la palabra de Dios, para redarguir, para instruirnos en hacer lo correcto. Para estar preparado para toda buena obra, presentarnos delante de Dios como obrero preparado. La palabra de Dios es útil.
viene un pastor de tal lado, tiene que pagar en el Congreso tanto, vamos todos, van todos, y la gente, yo digo, ahí sí los hermanos, bueno, los evangélicos, carismáticos, pentecostales, aportan. Y yo no me preguntaba, ¿por qué aportan tanto? Y a veces le digo a los hermanos de la congregación, les cuesta, no sé, Dios sabe. Y ¿sabe qué me reveló el Espíritu de Dios en mi corazón? No es que me habló, ni vi una imagen, nada, sino me hizo recordar la palabra de Dios, porque ellos, el Dios de ellos es su propio vientre, que dice, ¿leyó alguna vez el Pablo diciendo eso? El propio vientre quiere decir su propio beneficio, su propia hambre, su propia ambición. Ellos cuando aportan dicen, bueno, Dios me doble más. De y le da, y cada vez más rico está el pastor y menos rico y más pobre están los hermanos. Pero ellos dan con ambición, no le dan con amor a Dios. El tener verdadero conocimiento de la palabra de Dios nos hace dar de acuerdo a lo que Dios nos dice que demos, no de acuerdo a nuestro propio parecer. Hay muchos en la iglesia, me acuerdo que un tiempo en la iglesia había muchos que decían, no, el diezmo no es del antiguo pacto. No hay que dar diezmo, ni la ofrenda siquiera hay que dar. Y la obra, y eso comenzó a circular en medio de la congregación y la obra se comenzó a detener. Porque si no hay aporte de la iglesia, la obra se detiene. Porque estamos en este mundo, hay que pagar todo con dinero. Y la Biblia dice que tenemos que dar nosotros conforme a qué. Ya voy a hablar en otro tiempo, cuando Dios lo disponga con respecto a lo que es verdaderamente el diezmo. Si es el Antiguo Testamento, no, porque Abraham dio antes que existiese la ley. ¿A quién le dio? A Melquisedec. Y Hebreos 7 y Hebreos 5 dice que Melquisedec, ¿quién es? Jesucristo. Sacerdote según la orden de Melquisedec. Y Abraham dio el diezmo ¿para qué? Para bendición. Porque Melquisedec lo bendijo y él dio el 10% de todo. Nadie lo obligó a Abraham, lo dio por gratitud. Pero en cambio en la ley el diezmo era, el que no daba el diezmo estaba bajo maldición. La iglesia no está bajo maldición. No está bajo maldición, porque Cristo a nosotros vino a traer bendición y a sacarnos de la maldición. O sea, no podemos tomar a Malaquías como dice, si no diez más son malditos. Tenemos que tomar lo que dijo Abraham. Lo bendijo Melquisedec con pan y vino y Abraham le dio el 10% de todo. Después Hebreos se encarga de afirmar eso, diciendo que Cristo es sacerdote según la orden de Melquisedec. Cada uno aparte lo que Dios lo que recibió, lo que Dios le prosperó conforme a lo que le prosperó. De esa manera aparte esa es la ofrenda. O sea, si yo algún día vengo y le digo, hermano, yo tuve una revelación que usted tiene en su bolsillo $1000 o en su caja de ahorro, tráigalo. Salga por esa puerta y diga, yo voy a buscarlo y no vuelva más. Porque no está hablando palabras de Dios. Se siente tocado en la emoción y no es algo lo que dice la Biblia, rechácelo, no tenga temor a rechazar. La palabra de Dios es útil y cumple sus objetivos. Isaías 55:11, vamos a leer Isaías 55:11, que la palabra de Dios cumple con su objetivo. La palabra de Dios cumple, no queda insatisfecha Dios con su palabra, porque Dios tiene poder suficiente y su palabra es poderosa. Con la palabra Él creó todo lo que existe. Isaías 55:11 dice de la siguiente manera, Isaías 55:11. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, eso dice Dios, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. La palabra de Dios, dice el mismo Dios, yo envío mi palabra y hace todo lo que yo quiero. La palabra de Dios es eficaz, cumple con su objetivo. A veces decimos, no, yo le prediqué la palabra y no escuchó, no sé si... Ayer escuchaba un testimonio de un pastor que tiene 40 años, de Australia, ahora está en Buenos Aires. Dice que él tenía 20 años, estaba en una sobredosis y estaba en un baño de un boliche vomitando por la sobredosis de droga. Y él había escuchado, 3 días antes, había escuchado a una amiga de él que también era drogadicta, pero se recuperó y le dijo, a mí Cristo me sacó de las adicciones y yo quiero que conozca a Cristo.
Y él escuchó y no le prestó atención, pero cuando estaba ahí vomitando en el inodoro del boliche, ese que recordó, Dios le trajo memoria. Entonces comenzó a invocar el nombre de Cristo. Cristo Jesús, ayúdame, le dijo. Y dice que de ese momento escuchó una voz en su corazón, en su mente, que le dijo, levántate. Y cuando se dijo, bueno, estoy muy drogado porque estoy escuchando voces. Se levantó y se le pasó el efecto de la droga y después fue a la iglesia, entregó su vida al Señor y hoy es un predicador. O sea, la palabra de Dios, cuando nosotros sembramos la palabra de Dios, podemos decir, no escuchó, pero esa palabra quedó sembrada porque no fue nuestra palabra, es la palabra de Dios. Dice, yo la envío y hace todo lo que cumple todo el propósito por el cual la envíe. Dios, su palabra es poderosa, pero ¿qué pasa cuando no creemos en la eficacia de la palabra? Decimos, ¿qué será? Yo tengo que usar algo de psicología, tengo que usar algo de humanismo, tengo que usar algo de metafísica para producir otro resultado más positivo. Estoy diciendo, la palabra de Dios no es positiva, no es eficaz, voy a usar mi propio método. Estoy despreciando la palabra. Estoy menospreciando la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz, cumple su objetivo. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia y hacer lo correcto. La palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses 2:13, la palabra de Dios actúa y opera efectivamente en el oyente. La palabra de Dios opera efectivamente en el creyente. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Y leemos un par de versículos más y terminamos con la enseñanza del día de hoy. Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Alguien la encontró? ¿Me la puede leer, por favor? Usted, hermano Roberto, le voy a pedir que usted es tan amable. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Amén. La palabra de Dios opera efectivamente en el oyente. 2:13. ¿Cuál es yo? A ver, 2:13, léalo por favor, hermano. Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ahí está, sí, ahora sí. La palabra de Dios, cuando es predicada, es escuchada, actúa. Fíjese la vida que tiene la palabra de Dios. Actúa en el creyente. La palabra de Dios es la que nos transforma, la palabra de Dios es la que a nosotros nos convence, como dice, nos redarguye. O sea, actúa, la palabra de Dios no queda, sino usted cuando hable la palabra de Dios y vaya acompañada por el Espíritu de Dios, esa palabra va a producir algo en la vida, va a pasar algo en el oyente. Esa persona la va a odiar, la va a rechazar o lo va a agradecer por haberle predicado la palabra de Dios, pero no va a quedar igual. Eso pasaba en el tiempo antiguo, a los apóstoles del Señor lo apedreaban, lo perseguían, lo azotaban o se convertían, porque la palabra de Dios actúa. Bien, la palabra de Dios es el poder de Dios. Romanos 1:16. Tan conocido Romanos 1:16 que dice, no me avergüenzo, vamos a buscarlo, del Evangelio, porque es poder de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, al judío primeramente, o sea, al judío, al pueblo judío, pero también al que no son judíos. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación, es poderosa la palabra de Dios. Efesios 6:17, Efesios 6:17 que lo leímos la semana pasada, Efesios 6:17, está dentro de lo que la enseñanza de la armadura de Dios. Efesios 6:17 dice, le dice el creyente, tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, el guerrero usaba la espada no como algo poderoso para defenderse, era un arma. La palabra de Dios es un arma eficaz contra la incredulidad, contra nuestros propios pensamientos. La palabra de Dios es un arma, es la espada del Espíritu de Dios. Pero la palabra nuestra no es espada del Espíritu. La palabra del falso predicador no es espada del Espíritu. La palabra de la psicología no es espada del Espíritu. La palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a respaldar otra palabra que no sea su palabra. El Espíritu Santo no va a respaldar otra palabra que no sea su palabra. El Espíritu Santo no va a respaldar a alguien que contradiga su palabra. El Espíritu Santo no va a obrar en donde se tuerza su palabra, donde se mutile su palabra. El Espíritu Santo no está en ese lugar. El Espíritu Santo está donde aman la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, ¿por qué está en este mundo? Dijo Jesús, el Espíritu Santo va a ser enviado por mi Padre, Él me va a glorificar a mí, dijo Jesús. El Espíritu Santo tiene la función en esta tierra, en el creyente, en la iglesia, de glorificarlo a Jesucristo. De glorificar a la palabra hecha carne, de glorificar su palabra. El Espíritu Santo no va a obrar con poder fuera de su palabra. No va a respaldar la palabra del hombre. Entonces, hágase una pregunta usando el sentido común. Cuando alguien habla y proclama y declara y decreta una palabra humana, ¿será el Espíritu de Dios que se mueve ahí? Por supuesto que no tenga temor. No es el Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios lo que opera en los falsos predicadores. No es el Espíritu de Dios. No tenga temor de decirlo. No tenga temor de afirmarlo. La palabra es inerrante, es inefable. La palabra nos... Fíjese, ahora vamos a leer Juan 1:14 y terminamos. Juan 1:14. La palabra es inerrante, inefable. Desechar la palabra es desecharlo a Él. Desechar la palabra es desecharlo a Dios. Juan 1:14. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El verbo, la palabra hecha carne. Y vimos su gloria, decía Juan. La gloria como del unigénito. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Si Jesucristo es tu Señor, iglesia del Señor, así es, entonces tenés que amar a tu Señor y tenés que amar su palabra, porque Cristo es la palabra de Dios. No existe, es algo que no existe posibilidad de que aquel que diga que Jesucristo es su Señor y desconoce de la palabra de Dios. Porque Cristo es la palabra. Tenemos que amar la palabra, así como procuramos amar a Cristo, procuremos amar la palabra de Dios. Anhelar conocer más de Él. Ay, Señor, yo te quiero ver, Señor, yo te quiero ver. Señores, háblame. Lee la Biblia, ahí lo vas a ver, lo vas a conocer y te va a hablar. Ay, viene un profeta, yo voy a ir que me hable palabra de Dios. Abrí la Biblia, te va a hablar el Señor. Y no te va a meter la mano en el bolsillo. Lo mejor de todo. Si no, te va a cambiar, te va a transformar, te va a redarguir, te va a corregir, te va a preparar. Hermanos, vamos a orar, que el Espíritu Santo nos convenza, porque el Espíritu Santo es quien nos convence que lo que está en la Biblia es palabra de Dios para nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos